para todos nuestros millones de seguidores en todos lados. Dios les bendiga. Piedad, dieta y ejercicio. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Hoy en día hay muchas falsas enseñanzas, falsas filosofías con las que nos enfrentamos. En los tiempos de Pablo y Timoteo también había esas aspiraciones engañosas que ignoraban la verdad de Dios. Había enseñanzas diabólicas, es decir, aquellas que son enemigas a Dios, a enseñanzas que van en contra de los valores de Dios, de la paz, de la justicia, de la misericordia, del perdón, del amor. Enseñanzas que esclavizan, no que dan libertad, enseñanzas falsas de embusteros hipócritas. Es decir, que no tienen conciencia. Cualquier parecido con el mundo el día de hoy es mera coincidencia. No es mera coincidencia. El pecado sigue en el mundo y tenemos que lidiar con eso. Hoy hay mismos problemas, hay estas libertades que tenemos, a veces la volvemos libertinaje, todo el movimiento LGBT, matrimonio del mismo sexo, la inmoralidad, el materialismo, el egoísmo, el hedonismo, el sensacionalismo. Cosas que van en contra de los valores cristianos del reino de Dios, que es compartir, que es apoyarse, que es buscar la justicia, el shalom, la paz. El mundo en el que vivimos es así, pero se filtra eso a la iglesia, con estos embusteros que son hipócritas, que buscan solo ganancias y poner cargas pesadas en los demás. Y todo esto lastima a la gente y hace una espiral de la miseria y de espiral de la violencia. Y el único que puede salvarnos es Dios. Y ya lo hizo, ya envió a su Hijo, ya nos ha dado un camino para romper las cadenas del pecado, rompió la cortina que impedía que llegáramos a ese lugar santísimo, a estar en comunión con Dios. Eso se rompió cuando Cristo murió en la cruz y ahora podemos entrar en la presencia de Dios gracias a la fe en Cristo. Y no solo eso, ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo a todo aquel que en Él cree. El Espíritu mismo de Dios habita en nosotros, nos capacita para la misión. Es grandioso, aleluya. Pero sigue habiendo problemas, sigue habiendo doctrinas falsas, sigue habiendo falsos maestros en nuestra ciudad, en todos lados. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esas falsas enseñanzas? ¿Cómo ayudamos a los niños, a la futura generación, los que vienen? ¿Cómo les ayudamos a que ellos también puedan conocer bien a Dios y ser buenos siervos de Cristo? Pues primero que todo, al principio de la carta a Timoteo está claro, el Evangelio es la base de todo. Cuando usted, no sé si ha visto que cuando usted paga con un billetón de esos de $100, aquí está, ¿qué hacen los que lo agarran? Hacen algo, ¿no? Y lo revisan a ver si es bueno o lo imprimiste ahí en la impresora, ¿no? Entonces los banqueros, cuando reciben billetes, ellos no se ponen a estudiar todas las maneras en que puede haber falsificaciones. Ellos no se ponen a decir, mira, una falsificación es así, la otra falsificación es así. Más bien, lo que hacen los banqueros es aprender el original, porque si no tiene las cosas que tiene el original, entonces es falso y no vale. Entonces lo mismo con las enseñanzas. La base, el origen de todo es el Evangelio. Conoce bien el Evangelio y todo lo demás que no esté basado en eso, entonces es falso. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ten cuidado con las falsas doctrinas. Ponte en claro el Evangelio y ese es el filtro para todas las demás enseñanzas. Todo eso tenemos que saberlo, porque si no vamos a caer, nos van a dar un billete de 100 falso. ¿Y qué va a pasar cuando tienes un billete de 100 falso? ¿Qué te va a pasar? Vas a querer comprar algo y te van a decir, oiga, usted es ratero. No. Entonces tiene que tener uno cuidado de
las falsas enseñanzas. Por eso les digo, hay que aprender cuál es el original, porque va a haber muchos billetes falsos. Y el evangelio, para que usted lo conozca bien, la palabra evangelio es una palabra griega, por eso ¿qué es eso? O sea, no es una palabra que usamos, pero es una palabra griega que significa eu. ¿Sabe qué significa eu? Como Eugenio, Eugene. Eu significa bueno. Y no genio, perdón. Eu es bueno y evangelio, angelio, ¿a qué le suena? Ángel, ¿qué es un ángel? Es un mensaje, buen mensaje, las buenas mensajes, buenas noticias, eso es lo que significa evangelio. El evangelio que nosotros creemos son buenas noticias en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Es una notición que cambia la vida, y Pablo lo pone al principio de la carta a Timoteo. Le dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el evangelio, que Cristo al mundo vino no a eliminar a los pecadores, sino a salvarlos, a salvar a los pecadores. Esas son las buenas noticias, ese es el evangelio que predicamos. Por eso la gente nos llaman evangélicos, porque creemos que esa es la base de todo el mensaje del amor y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos solos. ¿Usted puede solo? ¿Cómo le hace con el pecado? ¿Cómo le hace con la maldad? Yo no conozco otra salida. La única salida es el evangelio, que es que Cristo vino al mundo a salvarme a mí y a ti, hermano, a ti, hermana. Porque si no, las consecuencias del pecado es que todo lo distorsiona. Dios hace ser bueno, el pecado lo distorsiona. Y a final de cuentas va a haber un juicio, y ahí todos vamos a dar cuentas. Y si tienes pecado, las consecuencias son el infierno, estar separados de Dios para siempre. Entonces el evangelio son esas buenas noticias, que en Cristo, con la fe en Cristo, se nos es tomado por justicia, y el Señor nos ve ahora como santos, como parte de la familia de Dios. No es lo mismo cuando llegas a un lado y tienes familia, que cuando llegas a un lado y no conoces a nadie. Y Dios, por medio de Cristo, nos hizo familia, nos adoptó a la familia de Dios. Por eso, las enseñanzas falsas que no se basan en el evangelio son falsas, y eso es diabólico. Te va a llevar a un gran problema, porque cuando quieras cambiar ese billetón va a ser falso. Entonces tienes que basarte en la verdad, que es el evangelio, que Cristo vino a salvar pecadores, y todo aquel que pone su fe en Él tiene la vida eterna. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay muchísimas enseñanzas falsas que te pueden desviar de la gracia de Dios y te van a esclavizar de volada. Entonces, tenga cuidado. Fíjese lo que dice el evangelio que nosotros creemos. Dice en Colosenses 2:15, 13 al 15, dice: ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. No acepte invitaciones. Jesús es el único que le va a ayudar, no hay nadie más. Él es el único que puede salvarlo del pecado. Él fue el que la clavó en la cruz y desarmó a los poderes del enemigo. El enemigo ya no tiene poder sobre ti si estás en la fe en Cristo. Ya no hay ningún poder sobre ti, solo el poder de Dios, porque Cristo es tu Rey. Jesús vino a salvar pecadores, y uno se puede preguntar: ¿será que yo también?
¿Será que yo también alcance de esa gracia? ¿Hay esperanza para mí? Y la respuesta es sí. Y Pablo al principio de la carta es tajante y dice, ¿sabe lo que dijo Pablo de sí mismo que era? No lo digo yo, para que no diga, ay, ese pastor está hablando mal de Pablo. No. Lo dijo él en su carta. Dijo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Y Pablo, en esa misma carta dice, ahora Dios me tiene confianza a mí para dar este mensaje. Hay esperanza para todos, y lo hubo para alguien como Pablo, que era lo voy a decir de nuevo, un blasfemo, un perseguidor, un insolente, un incrédulo que actuaba con ignorancia. Hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Ese es el Evangelio, que Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Y en lo que le estaba escribiendo Pablo a Timoteo, estaban batallando con enseñanzas falsas, que como les digo, cualquier parecido con nuestro presente es mera coincidencia. Perdón, no es mera coincidencia. Dice, estos prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. El problema que había en los tiempos de Timoteo era lo que ahora se conoce, bueno, se conocía desde antes, el ascetismo. ¿Usted ha escuchado del ascetismo? ¿No? ¿Ascetismo? ¿No? El ascetismo, ¿sabe lo que promueve? El ascetismo es buscar la santidad a través de la negación de los apetitos corporales, los placeres físicos, tratar duro al cuerpo, darle golpes al cuerpo, maltratar al cuerpo para purificar el espíritu. Eso era el ascetismo que creían los filósofos de Grecia y se habían metido a la iglesia cristiana. Y entonces Pablo les estaba diciendo, no acepten imitaciones, ese es un billete falso. Ellos están tratando de buscar la santidad por sus propias fuerzas, son falsos maestros y embusteros. Les dicen que ustedes no pueden disfrutar nada, es una falsa enseñanza, usted no tiene derecho a disfrutar nada. Por eso hasta el matrimonio era prohibido, para que las personas no tuvieran relaciones. Una enseñanza falsa, con disfraz de buena, de buscar la santidad. Y Jesús era tajante contra los legalistas, contra los fariseos, contra los falsos maestros. Y a Jesús, ¿cómo le decían? Comedor y bebedor. Andaba en las fiestas, andaba comiendo, andaba disfrutando de la vida también, y la gente lo criticaba porque disfrutaba. Es una falsa enseñanza que te digan no puedes disfrutar esto o lo otro. Obviamente en los límites que el Señor ha indicado. Estaban buscando la santidad por el camino equivocado. Santidad, ¿qué es eso? Santidad significa que somos separados para Dios, somos santos, tenemos una función especial, somos separados para Dios. Y la única manera en que puedes ser separado para Dios no es que no tengas ningún placer en tu vida. El único camino, ¿cuál es? El Evangelio. Es el único camino a la santidad, no hay otro. Por eso yo le digo a usted, aviéntese de su paso de fe, crea en Cristo y de ahí en adelante lo demás va a seguir. Pero mientras usted no crea en Cristo y lo declare su Señor y Salvador, no puede ser santo. Por más que sacrifique su vida, por más que le dé a los pobres, por más que haga buenas obras, no puede borrar su pecado. El único que puede hacerlo es Jesús, que vino al mundo a salvar pecadores. Por eso Pablo estaba molesto con los embusteros que decían, no, usted debe hacer esto, debe hacer lo otro, y no es cierto.
Tenemos la gracia de Dios en el Evangelio. Yo quiero que usted entienda bien esto porque es básico. Y hay muchas vertientes de falsas enseñanzas no basadas en el Evangelio que te van a esclavizar. Y hasta te van a prohibir el matrimonio y cosas así. Porque no sabes la verdad. La verdad te hace libre. La única manera de ser santo es a través de la fe en Cristo. Creyendo en Cristo como nuestro Rey, y no nada más creer por creer, sino creer de corazón. Y eso yo no sé, solo Dios sabe cuando tú crees de corazón y te manda el Espíritu Santo y eres sellado. Pero hay un punto en tu vida que debes de hacerlo para poder empezar a vivir en santidad y a crecer en esa santidad. Eso es lo que está discutiendo Pablo con los ascetas, que la santidad no se da con la negación de los placeres, se da con Cristo. Eso no es lo que quiere Dios para ti. Lo que Dios quiere para ti es que hagas su voluntad, que incluye también disfrutar las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. Dios nos creó así, pero también nos dio límites, dónde sí y dónde no, y hasta dónde. Tienes que crecer en esa santidad, tienes que liberar todo el potencial que Dios tiene para ti. Y no que te quedes como un bebé espiritual, no nada más, sí, ya creí en Cristo, ya puedo hacer lo que me venga en gana. No, crees en Cristo, vuelves a nacer, tienes una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva oportunidad. Y tienes que crecer en esa santidad, hasta ser un padre, una madre espiritual. Pero para todo eso la base es el Evangelio. El consejo de Pablo contra las falsas enseñanzas es ese. Basa tu vida en el Evangelio, todas tus enseñanzas en el Evangelio. Pero no se queda ahí. Y aquí es donde va a empezar a... Le dice Pablo a Timoteo, lo que necesitas es dieta y ejercicio. Palabras duras. ¿Cómo? Para combatir el mal, uno debe estar bien entrenado, porque si no, el león te come. Tienes que estar preparado espiritualmente, porque si no, te llevan. Las olas del mar te llevan. Somos contracorriente los cristianos. Y si no estás bien entrenado, ya te fuiste. Por eso requieres dieta y ejercicio. Miren, no nomás lo estoy diciendo nomás así, solo le estoy diciendo. Dice Pablo, el buen servidor de Cristo debe alimentarse adecuadamente. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. El buen servidor de Dios, alguien fuerte espiritualmente, debe estar nutrido espiritualmente, con una buena enseñanza basada en el Evangelio. Esa es la palabra que necesitamos. En el Nuevo Testamento, Timoteo tuvo por lo menos 3 fuentes de enseñanza. Número 1, su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela eran cristianas, conocían del Evangelio y le enseñaron al Timoteo. Y creció en la sabiduría de Dios. Y luego tuvo la experiencia en la iglesia, por eso después se fue con Pablo, que fue su tercera fuente de sabiduría, de nutrición. Pero sigue, es continua. El proceso de nutrición y de crecimiento continúa. O no, sí o no, uno tiene que seguir comiendo. Qué bueno que ya no, pero sí. Todos tenemos que comer. La nutrición continúa, el crecimiento continúa. Y no se trata de saberse la Biblia de pe a pa, de pasta a pasta, sino de interpretarla según las enseñanzas de Cristo. Él es el que nos puede filtrar la buena enseñanza y que tiene la autoridad para enseñar. Cuando usted lea la Biblia, no se olvide de cómo la enseñó Cristo y lo que dijo Cristo, porque eso es lo que tiene más prioridad en la Biblia. Pero con esto podemos rechazar las falsas enseñanzas, tener esta buena nutrición, la nutrición de la palabra de Dios, enseñanzas sanas y verdaderas que tenemos que saber. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, y hay muchas enseñanzas en la Biblia. Yo le voy a dar unas cuantas que tenemos que tener de volada. El Evangelio, Juan 3:16, ¿verdad? Por tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los 10 mandamientos, ¿cuáles son? No se lo sabe, no se preocupe, se lo resumo en 2. ¿Cuáles son? Ama al Señor ¿con qué? Con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, con toda tu alma. Number 1. Y number 2. Número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así resumes todos. Los 10 mandamientos, ya se los resumí fácil para que los cumpla. El sermón del monte, no sabe dónde está. Mateo 5, 6 y 7. Lea lo que dice Romanos 12, se lo dejo de tarea. Mire lo que dijo el profeta Miqueas 6, 8. Ya te he declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Gálatas 5, siembra para el Espíritu, porque si siembras para la carne vas a cosechar pecado, pero si siembras para el Espíritu vas a tener vida, vas a tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hebreos 6, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, y el juicio. Hay muchas enseñanzas en la Biblia que usted debe saber y estar bien nutrido, porque si está desnutrido, se lo van a llevar. Se lo va a llevar la corriente. Cualquier corrientita que pase se lo lleva. Oye, dicen que ahora uno tiene que comprar estas piedras y le va a ir bien. O échese una limpia ya. Enseñanzas falsas. Necesita estar bien nutrido en la palabra. Dieta, buena dieta. Y no solo eso, el buen servidor de Cristo está en constante ejercicio espiritual. Rechaza las leyendas profanas, dice, y mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Pablo nos pide que nos ejercitemos en la piedad. ¿Qué es eso? También es una palabra rara, o sea, ¿de dónde viene eso? Pues no estoy seguro, pero la piedad no es lo mismo que misericordia. Dice, ten piedad de mí. Eso es, ten misericordia de mí. Pero bueno, realmente lo que significa la palabra piedad, eusebia en griego, es temor a Dios. Temor a Dios, obediencia a sus mandamientos. Una vida religiosa, pero vivida bien, no fariseicamente, no legalistamente, sino que realmente lo que crees, lo estás viviendo. Si tú crees que es un Dios de gracia, Dios de amor, Dios de perdón, tú también. Eso es la piedad. Yo vivo piadosamente cuando vivo lo que creo. Eso es ser piadoso, y a eso nos llama Pablo. Usted tiene que, ser piadoso, practicar lo que dice que cree. Si usted cree en Cristo, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, pues siga sus enseñanzas. Si usted cree en Dios, siga las enseñanzas de Dios, practique lo que cree. Eso es la piedad, vivirla. Una vida religiosa sincera, eso es llamado una vida piadosa. El ejercicio es crecer espiritualmente. El origen es latino, pietas. El concepto de piedad da el nombre de virtud que provoca devoción. Todo lo que guarda con relación a las cosas santas, lo que seguía el amor de Dios. La piedad es indispensable para una vida cristiana activa, productiva y auténtica. Tenemos que practicar lo que aprendemos de Cristo. El mismo Cristo lo dijo al final del Sermón del Monte: todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sensato. Y el que no, insensato, que no piensa. Porque Dios está dando esta maravilla de la palabra de Dios, pero tú la ignoras. Y entonces empiezas a hacer tu casa sobre la arena y vienen las corrientes, viene la lluvia y
se acabó todo. Por eso tenemos que ejercitarnos en la piedad. Por eso necesitamos esa dieta, la buena nutrición de la palabra, del evangelio, de buenas enseñanzas, buena doctrina y el ejercicio, poner en práctica. Dieta y ejercicio suenan difícil. Dieta y ejercicio es lo que nos dicen los doctores y decimos, ay doctor. Pero es que se meten con nuestro estilo de vida. Pero si queremos ser como Cristo, queremos progresar espiritualmente, ver cambios positivos, ser verdaderamente piadosos, sinceros, auténticos en nuestra fe, necesitamos practicar y disciplinarnos. Y me encanta que Pablo lo relaciona con el atletismo, porque para ser un buen atleta hay que entrenar, ¿o no? Imagínese un atleta que no entrena. ¿Usted cree que va a poder hacer lo que tiene que hacer? No. Piensa en el atleta que más le guste. Michael Jordan, Messi, Ronaldo, Ronaldinho. ¿Cuánto practicaban el Kobe Bryant? ¿Cuánto practicaba? ¿Poquito? ¿Para llegar al nivel que tenían? No. Tiene que trabajar duro. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su dieta? ¿Qué vicios tiene que evitar un atleta? ¿Cuánto tiempo tiene que descansar un atleta? ¿Cuánto tiempo tiene que dormir un atleta? Y sí tiene que hacer sacrificios, pero los resultados son geniales. Tú lo ves y dices, wow, ¿cómo le hizo? Bueno, dieta y ejercicio, trabajo duro, y entre mejor su entrenamiento, mejor su desempeño. No debemos intentar hacer grandes cosas como un atleta profesional porque vamos a quedar en ridículo o nos vamos a lastimar. Poquito a poquito, poquito a poquito. El entrenamiento es poco a poco y uno llega a esos niveles, pero hay que entrenar, porque si no entrenas, no va a pasar nada. Yo lo invito a que entrenemos juntos. Vamos a darle. Es más fácil cuando nos animamos unos a otros, ¿no? No es lo mismo que uno vaya solo al gimnasio, a que vamos todos en grupo. Vamos, ándale, no te hagas. Vamos. Igual, espiritualmente, vamos todos juntos. Porque si no nos lleva a la corriente. Véngase a la iglesia todos los domingos, sacrifique un poquito de tiempo. Venga a los estudios bíblicos, que se la puse facilísima. Los estudios bíblicos son en Zoom. Se conecta en su celular desde su casa. Los miércoles a las 8, ahí lo espero. Abra su Biblia, léala todos los días, un ratito. Y pídale al Señor, Señor, ayúdame en la lectura. Yo le recomiendo, si usted nunca ha leído su Biblia, lea el Nuevo Testamento, ahí empiece. Léase un capítulo diario. Es lo que yo leo, un capítulo diario del Evangelio, un salmo. Con eso tienes para orar, para estar en comunión con Dios, y no solo en la mañana o cuando pueda. Trate de meter a Dios en su rutina. Señor, ¿qué está pasando? Señor, gracias por esto. Estar en constante comunicación con Dios. Todo eso nos va a ayudar. Tenemos que ayudarnos unos a otros a crecer. No es fácil, pero los resultados son grandiosos. Imagínese ser alguien espiritualmente maduro, tener esa paz que anhela nuestro mundo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no tener ese estrés, esa ansiedad, sino confiar en Dios, en escuchar la voz de Dios. Eso es súper, es ser una bendición para los demás y recibir bendición, estar en paz con Dios, con los demás, tener esta paz interior. Todo eso se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos disciplinarnos, ser como Cristo, no solo intentarlo a ver si sale, sino hacerlo bien, poquito a poquito, para que nuestro testimonio dé gloria del Dios encarnado en Jesucristo. Y que demos un ejemplo al mundo. El mundo anda buscando ejemplos que seguir. ¿Qué ejemplo le vamos a dar nosotros los que venimos a la iglesia? La gente anda buscando en la oscuridad y nosotros somos la luz del mundo.
Tenemos que darles un buen ejemplo, tenemos que darles la verdad, el Evangelio. Necesitamos mostrarle a la gente lo grandioso que es el Evangelio, la verdadera santidad, no el simple ascetismo de negarnos cosas, negarnos placeres. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el que nos santifica y la piedad nos ayuda a crecer en esa santidad. Necesitamos mostrarle al mundo, ser buenos ejemplos, porque si no la gente se queda con los modelos del mundo, ser rico. Eso es lo que todo el mundo aspira. O ser el atleta ese. Pablo dice, seamos piadosos. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Podemos confiar en el Evangelio, podemos tener esperanza y no nos la quedemos nosotros, sino enseñemos a los demás a ser santos y piadosos en el sentido correcto de la palabra, no santurrones, no legalistas, no falsos religiosos, sino santos, salvados por Cristo, separados para Dios, piadosos, que vivimos nuestra fe de manera verdadera, que sacrificamos para tener buenos resultados en nuestra vida espiritual. No nos quedemos bebés espirituales, sino que practiquemos duro, de corazón, dieta y ejercicio espiritual. Trabajamos en nuestra piedad, haciendo la voluntad del Padre, con las enseñanzas del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dios nos ama y nos invita a ponernos de su lado, a ser buenos ejemplos, rechazar las falsas enseñanzas. Dejemos que su amor, que nos santificó en Cristo, nos llene, nos nutra y nos lleve a una piedad auténtica. Amén. 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 Voy a compartir con ustedes un canto, el mismo que habíamos cantado.